¿Qué tal? Un saludo muy grande a todos, buenas noches, a toda la familia del Señor y también a todos nuestros amigos que nos están siguiendo por las redes sociales. Este es un momento especial en el cual vamos a cantar unas hermosas canciones que alaban a Dios y esperamos que ustedes desde sus casas, de sus hogares, puedan acompañarnos. Son dos canciones. La primera se llama Tengo hambre de ti y la segunda es Más que una canción. Que el Señor los bendiga. Por un instante de tu amor.
Hola, ¿cómo están, queridos hermanos y amigos? Bienvenidos. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. En esta noche queremos compartir el propósito de la vida y hacemos uso de una palabra no muy conocida, pero que se llama cosmogonía. Cosmogonía es la unión de dos palabras, mundo y comienzos, y que significa los comienzos de la vida, el génesis, los principios. La ciencia tiene una cosmogonía, las religiones tienen una cosmogonía y el cristianismo también tiene una cosmogonía que está precisamente relatada en los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Génesis. Hay dos preguntas que a veces normalmente nosotros nos hacemos y es ¿por qué el mundo a mi alrededor es como es? Y no llego a entenderlo. Pero también me pregunto a mí ¿por qué es tan difícil mi realidad? Es decir, la manera en que yo me inserto en medio de este mundo. Esta realidad se puede dilucidar, por ejemplo, empezando a leer el libro de Génesis. Por ejemplo, cuando Dios crea todo lo creado, valga la redundancia, dice que es bueno. Y cuando Dios crea al hombre y la mujer, dice que fue bueno en gran manera. Ahora, miren qué contraste. Porque cuando yo miro el mundo y la realidad a mi alrededor, no veo que sea algo muy bueno. Al contrario, veo abuso, veo injusticia, guerras, veo violencia, problemas raciales, mal distribución de la riqueza. Por otro lado, cuando me veo a mí mismo, a mi propia naturaleza, ciertamente veo egoísmo, egocentrismo, esa autosatisfacción que llevamos todos los seres humanos. En contraste con esto, Génesis 1, 26 dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Miren, tienes que atender bien esto. Cuando Dios crea al hombre, quiere establecer una relación significativa con él. Y el hombre y la mujer tienen un diseño de relaciones sociales. Dios los hizo así. Esa relación tenía que ser significativa y también tenía que ser una relación libre. ¿Qué significa libre? Que le da la posibilidad al ser creado de poder decidir por sí mismo. No es un autómata, no es un robot que responde a un programa predeterminado, sino que tiene la capacidad de decir no, no deseo, no quiero, no me gusta. A esta altura ya en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 4, aparece un animal muy conocido y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, este es un principio de cómo empezaron las relaciones de Dios con el hombre. Eva se acerca a esta serpiente de una manera muy inocente y candenciosa. Eva y Adán sabían que los animales no hablaban. Esta serpiente no sé si volaba o caminaba, pero todavía no se arrastraba. Esta serpiente le habló. Esta serpiente fue usada por Satanás para seducir. La serpiente dice que era muy astuta. Sedució a Eva, tentó a Eva y la hizo caer en desobediencia, en rebelión y en desobediencia para con Dios. Y también cayó a Adán, que estaba en autoridad sobre ella. Y crearon un caos descomunal de rebelión contra Dios. Básicamente estaban diciendo: no queremos saber más contigo, queremos caminar de manera independiente, no hace falta que te consultemos más, vamos a romper las relaciones contigo. Y por eso Dios dictó el decreto más terrible de la humanidad, quizás, que fue la de expulsar del huerto a Adán y Eva. En realidad Eva dijo una gran verdad: de todo podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, la serpiente quebró la confianza de estas dos personas para con Dios, la quebró.
y entró la desobediencia, que se llama pecado. El pecado que nos separa definitivamente de Dios, porque este pecado se transfirió a todas las generaciones que siguieron a Adán y Eva. Todo el mundo está bajo pecado, todos estamos separados de Dios. Ahora, muerte no significa aniquilación. De hecho, Adán y Eva no murieron inmediatamente. Muerte significa separación. Y fue un acto de justicia y de misericordia que Dios expulsó a Adán y Eva del huerto. ¿Por qué digo un acto de misericordia? Porque si los hubiera dejado, hubieran permanecido, hubieran comido del árbol, ¿no? El árbol de la vida, y hubieran permanecido para siempre en ruina y en pecado. Por eso un acto de misericordia también fue de expulsarlo. Ahora, el problema central es el pecado que nos separa de Dios. La conducta es algo externo que no debemos confundir a veces. Confundimos esto, ¿no? A veces mentir, transgredir, malos pensamientos, hurtar, es un acto exterior de la conducta. El problema del hombre es un problema del corazón. Por eso Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo capítulo 15, versículo 19. Hay 4 colapsos en la humanidad que tienen dimensiones cósmicas. Y es lo que ahora te quiero relatar si prestas mucha atención en estos minutos. El primer colapso es de nuestra relación con Dios, quebrada. ¿Qué significa colapso? Colapso significa derrumbe, significa ruina, significa ruptura. Es un colapso, digo, de dimensiones cósmicas, porque después el hombre está imposibilitado de poder repararlo. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hay algo muy nuevo que hay aquí en el ser humano. Y es que cuando la voz de Dios se paseaba por el huerto y Adán y Eva andaban por ahí, dice que se escondieron y tuvieron muchísima vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Me pregunto. Bueno, alguien la definió como la certeza de no ser la persona que deberían ser. La certeza de no ser la persona que deberían ser. No eran el diseño que Dios había pensado, no eran el proyecto que Dios había creado. ¿Por qué? Lo que estamos viendo aquí es un sentido de culpabilidad porque estaban desnudos. Es un concepto de transparencia. Culpabilidad por la rebelión. La rebelión, la desobediencia, la transgresión estaban en el corazón de ellos. Y vos vas a ver que hoy en día el hombre se sigue escondiendo de Dios porque todavía se siente culpable. Cuando el hombre escucha un mensaje, cuando el hombre escucha hablar acerca de Dios, tiene como una repulsión interna. Aún si has llegado hasta este lugar del video, quizás estés sintiendo la incomodidad, porque la palabra de Dios, dice Santiago, es como un espejo que te vuelve la realidad de lo que deberías ser. Pero vos estás sintiendo en tu corazón que no sos lo que deberías ser. Juan capítulo 13 y versículo 19 lo expresa así. Esta condenación, dice la Nueva Traducción Viviente, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y ahí puede circular la palabra, amó más la oscuridad.
Ahora, la nueva versión inglesa dice así: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Primero circulamos, amó más la oscuridad, ahora circulamos, prefirió más las tinieblas que la luz. Eso sigue pasando hoy en día con la palabra de Dios. El hombre escapa. Por eso en este punto es un punto de decisión, es un punto de inflexión. ¿Qué decisión estamos tomando? ¿Vamos a seguir escuchando acerca de la luz de Dios a través de la palabra? ¿O vamos a decir, quiero permanecer en mi esclavitud, en mis vicios, en mi oscuridad, en mis hechos perversos? El colapso de una relación con Dios es lo que está haciendo suceder esto. Pero no solamente esto, sino ahora tenemos un colapso en el corazón del hombre y la mujer, una ruptura interna. Primero, si lo recuerdas, fue un colapso con la relación con Dios. Génesis capítulo 3 dice que apareció el miedo, la vergüenza, la culpabilidad y los sentimientos autodestructivos. ¿Por qué digo que apareció? Porque antes de la caída estos sentimientos no estaban. Aparecieron después de la caída. Sentimientos autodestructivos como hoy pueden ser quizás el miedo, el temor, la ansiedad, la depresión. En Génesis capítulo 4 aparecieron la ira, la envidia y la rabia, el enojo. Esos sentimientos no estaban. Aún el apóstol Pablo, ya pasamos a miles de años más adelante en el futuro, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento dice así, miren, él tenía un gran conflicto en su interior, el mismo conflicto que llevamos todos los seres humanos por nuestra rebelión con Dios en el pecado. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley. Dice, que el mal está en mí. Y el versículo 24 agrega y dice, miserable de mí, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, versículo 24. Miren qué conflicto que lleva el ser humano por su rebelión con Dios. Ahora el hombre no puede hacer nada, absolutamente nada. No puede trazar un puente entre Dios y el hombre. El tercer colapso que hay, el primero es relación con Dios, el segundo es la relación interna en el hombre, el tercero es un colapso en las relaciones interpersonales. Miren, en Génesis capítulo 3 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Eva dijo, la serpiente me engañó y comí. Pobre Adán, pobre y miserable hombre, que ni siquiera tuvo el valor de aceptar la responsabilidad y la autoridad que Dios le había dado. Culpó primero a Dios y luego culpó a la mujer que Dios le había dado. Y también pobre y miserable la mujer, que no aceptó su culpabilidad de haber estado en el huerto conversando con la serpiente, mientras ella le seducía, y ella dijo, la serpiente me engañó y comí. Pero estas relaciones interpersonales, este colapso en las relaciones interpersonales, aún se agudiza más en Génesis capítulo 4, cuando Caín mata a su hermano Abel. Rabia, enojo, amargura contra Dios. Cuando Caín ofrece su ofrenda para con Dios, era indiferente y con una mala motivación, desagradó a Dios. Pero terminamos con Génesis capítulo 13 y versículo 16. Dice así, luego le dijo a la mujer, le dijo Dios, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Escuche esto. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Este es un conflicto que llega hasta el día de hoy y se profundiza en el futuro. El machismo, el feminismo, la seducción, la manipulación por parte de la mujer de ocupar el lugar de autoridad que
En su diseño Dios le había dado al hombre, y el machismo del hombre intentando ser un dictador a la mujer en abuso, en corrupción. Esto se ha profundizado. Esto es un caos en las relaciones interpersonales, en la familia, en los amigos, en el mundo. Pero finalmente, lo que tenemos es un colapso con la creación. ¿Con la creación? Sí, con la creación. Porque habíamos dicho que esto es un colapso de dimensiones cósmicas. El pecado del hombre en el huerto del Edén no solamente fue en la relación con Dios, no solamente fue la ruptura interna, no solamente fue el colapso en las relaciones interpersonales, sino que también arrastró a la creación, a toda la creación, a toda la naturaleza. Por eso Pablo expresa en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto, dice, hasta ahora. El hombre ya no es un administrador de la naturaleza y de la creación. El hombre es un depredador de la naturaleza. El hombre ha corrompido la naturaleza y está pagando con la naturaleza misma la recompensa de su desatino. No cuidamos nada, el calentamiento global, el mal uso de los recursos de la naturaleza. Miren, hace unos pocos días estaba viendo en televisión que en una población de la India, por primera vez, en 75 años, pudieron ver las cúspides nevadas del Himalaya. En el norte de Italia pudieron ver el cielo azul. ¿Saben por qué? Porque se despejó la contaminación ambiental que producimos los seres humanos a través de nuestras fábricas y de nuestras industrias. Y así en muchos lugares del mundo hemos corrompido la naturaleza. Llegando a este punto del colapso de dimensiones cósmicas, podemos ya darnos cuenta que el hombre no puede hacer absolutamente nada para restaurar su relación con Dios y por consiguiente restaurar su ruptura interna, ni tampoco las relaciones interpersonales, ni menos restaurar la creación que nosotros hemos arruinado. Es aquí donde Dios entra en la historia de la humanidad. Salir al rescate, el Padre sale al rescate del hombre haciendo intervenir a su Hijo Jesús, el cual establece un puente que solamente Dios podía crear entre la humanidad y Dios, por medio de su Hijo Jesucristo en el sacrificio de la cruz y en la sangre derramada en búsqueda de la reconciliación del hombre. Este colapso solo lo puede arreglar Dios, por su gracia, por su justicia y por su misericordia. Ahora, a esta altura, cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. Porque la solución vino al mundo, la luz vino al mundo, el puente vino al mundo, el Hijo vino al mundo a ofrecer las buenas nuevas de salvación para el hombre. Ahora, muchos hombres prefieren las tinieblas y sus obras malvadas. Quisiera terminar con esto. Desde hace muchísimos años que los pueblos de la humanidad hacen caminatas, o lo que llamamos nosotros comúnmente como peregrinaciones. Hay una muy vieja, tan vieja que es anterior a Calvino y a Lutero, imagínense. Tiene cerca de 600 años más o menos. Y esta peregrinación se hacía de un lado al otro lado del viejo continente. Recuerden que antes creían que la Tierra era plana. Estamos hablando antes de que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón
llegara a América. Y esta peregrinación de decenas y decenas de kilómetros llegaba hacia el otro lado del viejo continente, a España, al norte, en Galicia, en una especie de cabo o una porción de tierra que entraba unos 3 kilómetros dentro de las frías aguas del Atlántico. ¿No? Ese lugar se llama Finisterra, o Finisterrae, como significa en latín, significa el fin del mundo. Ese lugar significa el fin del mundo. Los viajeros entraban por esa hendidura y llegaban hasta el punto donde prácticamente tenían el océano Atlántico en 360 grados. Y en la línea del horizonte creían que ya no había más nada. Hasta el día de hoy se hace esa peregrinación. Ahora tiene algo interesante que nosotros podemos utilizar como ilustración. Saben, cuando los viajeros llegaban luego de ciertos paraderos a lo largo del camino, llegaban a ese punto, se quitaban sus ropas con las cuales habían viajado por decenas de kilómetros y las quemaban. Cuando las quemaban, tomaban las cenizas y las arrojaban en el Atlántico y desaparecían en medio de las aguas. Luego ellos tomaban un baño en ese lugar y salían de esas aguas y se ponían una muda de ropas nuevas. Esto tenía un gran simbolismo para ellos. Era un cambio a través del peregrinaje de tantos kilómetros, era un cambio de mentalidad. Ya no podían volver a casa como habían venido. Ya no serían los mismos. La ropa vieja significaba lo que dejaban atrás. Las ropas nuevas serían volver al hogar de una manera diferente, distinta. Si nosotros pensamos la espiritualidad en estos términos, tenemos que decir que hasta este momento el hombre tenía una manera de pensar acerca de Dios, una manera de pensar acerca de la naturaleza interna de su corazón, de las relaciones interpersonales. Y cuando venían en el camino, estos viajeros tenían contacto con Dios, era un camino espiritual. Podían pensar en Dios. También tenían los momentos de soledad para pensar en sí mismos. También se rodeaban de gente y compartían en las relaciones interpersonales. Y también tenían contacto con la creación. Entonces de vuelta ya no podían ser los mismos. Hay una cierta similitud con el cristianismo y con nuestra cosmogonía. El baño en las aguas también significa para los cristianos una mente renovada, un cambio de 360 grados en cuanto a la manera en que nosotros pensamos acerca de Dios, que se llama arrepentimiento, en nuestra manera de pensar de Dios. No podemos volver a ser los mismos después de escuchar la palabra de Dios. No podemos ser los mismos en nuestro pensamiento en cuanto al pecado. No podemos volver al hogar de la misma manera. Así como dijo David en el Salmo 23, y volveré por largos días a la casa de mi Padre. ¿Cómo vas a volver a la casa del Padre? El alma es eterna. El cuerpo se diluye. Es como la neblina. Estamos un tiempo y a un tiempo ya no estamos más. Lo que Dios ofrece es la reconciliación. Lo que Dios ofrece es el puente a través de Jesucristo. Lo que Dios ofrece es el perdón por medio de la sangre de su Hijo. ¿Qué vas a hacer? Yo comparo esta peregrinación también con el camino del creyente o con el camino de la persona sin Cristo en este mundo. El colapso de la relación con Dios, el colapso de la naturaleza interna, el colapso de las relaciones interpersonales y el colapso con la creación. ¿Te gustaría aceptar el regalo de Dios, el perdón y la reconciliación? Puedes hacerlo ahora. Será la inmensa alegría de Dios, porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Será la inmensa alegría de los ángeles.
será la inmensa alegría también del que habla, porque nosotros en esperanza es que predicamos este mensaje mientras tenemos vida sobre la tierra. ¿Cómo vas a volver al hogar? Dios te invita en esta noche. Podemos hacerlo mediante una simple oración y puedo ayudarte a hacerlo. Cerramos nuestros ojos y podemos decirle a nuestro Dios, el Padre, así: Padre eterno, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he heredado este pecado. En mí solo hay rebelión y desobediencia. Y por mucho tiempo he amado la oscuridad, las tinieblas, los vicios, la esclavitud, los malos pensamientos en mi corazón. Y esta naturaleza siempre inclinada hacia el mal. He herido a las personas y las personas me han herido a mí. He herido a tu creación. Y como estos viajeros, Señor, quemaron sus ropas, así también quiero quebrar mis obras malas y mi rebelión. Quiero tener estas ropas nuevas que simbolizan, Señor, tu perdón. Padre, quiero reconciliarme contigo, limpia mi corazón. Así como estas personas se bañaron en las frías aguas del Atlántico, yo también quiero bañarme, Señor, en la sangre de Jesús. Y quiero volver al hogar con un corazón limpio de mi pecado. Señor, dame la vida eterna en esta noche. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.